Papel de las tierras raras en las tecnologías limpias, implicaciones geopolíticas, ambientales y económicas. Y nos la va a dar la maestra Soyet Virginia Bello Yáñez del Instituto Politécnico Nacional. Adelante. ¿Le cambio con altura? ¿O Allá le. no? Perfecto. Bueno, pues buenas tardes. Les voy a presentar el tema de las tierras raras. No sé si han escuchado acerca de estos recursos. Recientemente, bueno, hubo una escena de Donald Trump con el presidente de Ucrania, donde se dijeron, y bueno, esto tiene que ver mucho con las tierras raras. ¿Por qué las tierras raras? Bueno, esto es lo que de lo que trata el tema. Bueno, pues las tierras raras TR han sido identificadas como recursos minerales estratégicos para la transición energética y el desarrollo de tecnologías limpias. Entre estas tecnologías se encuentran las turbinas eólicas, los vehículos eléctricos, específicamente las baterías, los paneles solares, entre otras tecnologías limpias, lo que permiten una transición energética hacia fuentes sostenibles y hacia la deseada descarbonización. Su extracción genera fuertes implicaciones geopolíticas y económicas, como el caso que les mencionaba. Esto debido a la compleja geología y que hay poca concentración tanto de recursos naturales geológicamente, así como en las tecnologías para producción, y están solo en algunos países. Su disponibilidad y costo puede afectar la competitividad global en el desarrollo de energías renovables. Es decir, puede haber riesgos en el suministro, lo que hace que se atrase el avance hacia la transición energética. Las tierras raras se han convertido en un recurso estratégico clave en el camino hacia una transición limpia. Siguiente. Esta es la metodología que se realizó para la presente investigación. Se utilizó una revisión utilizando el método PRISMA, que permite el análisis detallado y riguroso con base de datos donde encontramos diferentes artículos científicos. Esta revisión la hicimos con Scopus. Y bueno, con esta metodología podemos hacer la revisión sistemática, sí, con base a este tipo de minerales, de recursos y todo lo que lleva. Más que nada, la intención o el objetivo principal fue buscar cuáles son las tendencias en torno a estos recursos. El siguiente. Bueno, principalmente uno de los principales temas que se encontraron fueron enfocados hacia la parte de suministro y también de riesgos geopolíticos. Se encontraron que hay complicaciones, la mayoría de los artículos van enfocados hacia los riesgos de suministro y bueno, se llega a la conclusión de que no se encuentran concentradas, es decir, no se encuentran en todo el mundo y este es un caso no solo para las tierras raras, sino otros recursos como el cobre, como el litio. Ya al final, bueno, les voy a hablar más por qué se interrelaciona todo esto. También otra de las complicaciones o desventajas es que tienen muchos minerales hospedantes. ¿Esto qué se refiere? Que, por ejemplo, si tenemos un yacimiento de oro, no todo el yacimiento es de oro, sino nada más tiene del 100%, un 0.005 es oro. Entonces, esto pasa lo mismo con las tierras raras. Las tierras raras se encuentran dentro de minerales que son proporciones muy pequeñas de un yacimiento. Entonces, esto lo hace que sea complicada su producción. Elementos muy parecidos químicamente, es decir, que hay otros recursos minerales que se parecen mucho a las tierras raras, químicamente hablando, entonces es difícil su extracción del yacimiento y también su refinación, los procesos de refinación. ¿Esto por qué es importante? Porque puede haber recursos que lo tengan ciertos países, tal vez en vías de desarrollo, pero si no tienen la tecnología, no es posible que se puedan extraer. Entonces aquí entra un desequilibrio y pasa lo del extractivismo o la maldición de los recursos que le llaman. Cuando un país no explota sus propios recursos, sino vienen otros países más desarrollados, los explotan y bueno, les dejan externalidades, lo que le llaman externalidades negativas o problemas.
Entonces, bueno, también otra de las complicaciones es su distribución geográfica desigual. Lo que les mencionaba, pongo al oro como ejemplo porque, bueno, es como que el mineral o el recurso con el que podríamos relacionarnos más, ¿no? El oro no lo encontramos en todos lados, al igual que las tierras raras no las encontramos en todas partes. Y bueno, volvemos a la escena del presidente norteamericano tratando de, bueno, la palabra, de llegar a un acuerdo, ¿no? De que, bueno, te ayudamos con la guerra a vencer de alguna manera a Rusia, pero déjanos explotar tus tierras raras, tus recursos minerales. Entonces, imagínense, eso podría parecer, no sé, algo de una noticia que estamos muy lejana, pero ese tipo de cosas son las que mueven al mundo, o sea, las que mueven las grandes tecnologías, los grandes avances ambientales, tecnológicos. Entonces, bueno, ese punto es muy, muy importante. Y bueno, esto conlleva los factores ambientales. Si hay riesgo en la cadena de suministro, vaya, no se avanza en la transición energética y por ende en la descarbonización. La geología de las tierras raras es complicada porque no están concentradas. Ocurren en muchos minerales distintos y son difíciles de separar y están distribuidas en forma desigual en el mundo. Siguiente. Aquí podemos ver cuáles son los principales países productores para 2024 de tierras raras. Tenemos el líder, casi en la mayoría de recursos clave para la transición energética, es China. En segundo lugar tenemos a Estados Unidos. Después sigue este país asiático, Australia, Tailandia, y por ejemplo en Latinoamérica nada más se encuentra Brasil con el 0.02 de producción a nivel mundial. Entonces, bueno, Latinoamérica, digamos que en cuestión de producción no figura. Y bueno, aquí está justo la guerra comercial. China, Estados Unidos, que son las tendencias geopolíticas. Muchos piensan que, o bueno, pensamos que las guerras sí tienen que ver con la economía, claro, pero la economía, ¿qué lo genera? La transición energética es una gran oportunidad de mercado. Tenemos los vehículos eléctricos, tenemos las baterías de ion litio, o sea, es un mercado potencial, más allá de si va a ayudar al medio ambiente o no, es una tendencia económica. Entonces, por eso es un tema relevante y por eso la importancia de esta temática. Siguiente. Bueno, aquí tenemos la gráfica a grandes rasgos de China. Y siguiente. Otra de las tendencias, aparte del riesgo de suministro, es la llamada economía circular. Hay países que no tienen tierras raras, por ejemplo Europa, sin embargo son las regiones que tratan de avanzar hacia la transición energética. Entonces, ¿cómo logran hacerlo? Bueno, en implementar una economía circular, por ejemplo, a partir de las baterías de litio, hacer todo el proceso de reciclaje, de recuperación y bueno, de alguna manera recuperar las tierras raras. Entonces es uno de los principales temas, las tendencias, debido a lo que ya mencioné anteriormente acerca de los riesgos de suministro. Siguiente. Bueno, como resultados de la investigación resumidas, la revisión abordó la concentración de la producción global, principalmente en China, la vulnerabilidad de las cadenas de suministro, que era lo que les mencionaba acerca de las complicaciones, los desafíos asociados al reciclaje, la gestión de residuos y la justicia ambiental. Se concluyó que el actual modelo de explotación y comercialización de las tierras raras presenta profundas asimetrías estructurales que limitan una transición energética equitativa y sustentable. Los hallazgos evidenciaron la necesidad urgente de diversificar las fuentes de suministro, fortalecer las capacidades locales de refinación y reciclaje e incorporar principios de justicia ambiental. Siguiente. Bueno, como discusión tenemos el papel de la minería, en específico de las tierras raras para una transición energética, es una compleja paradoja. Son indispensables para reducir las emisiones de carbono y avanzar hacia una economía verde,
pero al mismo tiempo su extracción genera altos costos ambientales. Y no es el único caso, tenemos muchos recursos. Además, la concentración de la producción es en pocos países, lo que genera las tensiones geopolíticas y dependencias económicas. Eh, y bueno, este escenario abre un debate sobre cómo equilibrar la transición energética con prácticas mineras sostenibles y bueno, una economía, una evaluación de economía circular. ¿Por qué es, ahora el punto importante, ¿por qué es importante para México? Porque las tendencias de demanda de las tierras raras van hacia el alza. Entonces es necesario conocer cómo van las tendencias globales en torno a la transición energética. Hasta el momento en México no se han identificado tierras raras, sin embargo, conlleva estratégicamente cómo se va a posicionar México geopolíticamente, con qué bloque va a crear alianzas o estratégicas también para alcanzar una transición energética, porque tenemos distintos tipos de riesgos. Los riesgos económicos, en los que, bueno, los países van a comenzar a entrar hacia un mercado verde y si algunos países no entran en esa tendencia, entonces se dice que va a haber sanciones económicas. Entonces, bueno, desde ahorita es importante que se empiece a conocer todo este panorama relacionando la geología, la economía, la parte ambiental y la parte de justicia social. He ahí la relevancia del tema. Muchísimas gracias. Bueno, hay dos preguntas aquí en el chat.